No hace mucho, un investigador brasileño dijo que el deporte es un instrumento que puede contribuir a revisar y a solucionar algunos problemas sociales, que es un fenómeno como tal social y por tanto puede ser analizado desde distintas esferas: económica, política, cultural. Casi 48 horas después de que México fue eliminado en Copa Oro, las voces siguen y seguirán. Este es el turno de Adolfo Ríos. ¿Qué opinas sobre la eliminación de la selección mexicana? Para ti, ¿quién carga con el mayor grado de responsabilidad por la eliminación en semifinales? Bueno, la responsabilidad la debe tener en todo momento la cabeza, porque las consecuencias a una decisión son buenas o no buenas de acuerdo al equipo que originalmente se buscó para enfrentar este torneo. Y me parece que el responsable directo siempre es el técnico y lógicamente las responsabilidades directas dentro de la cancha son los jugadores. Y está el tema de Adolfo Ríos. ¿Cómo recibieron a Juan Carlos Osorio? Y trataremos de analizar el porqué. Mucho más allá de todo lo que hemos visto en los últimos días en lo deportivo, las rotaciones, futbolistas fuera de su lugar. ¿Por qué la gente, tanto en el famoso grito en los estadios como ahora al recibir a Osorio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se comportó así? Escuchen bien lo que le sucedió al técnico colombiano. ¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! Profe no va a hablar. Profe no va a hablar. Profe no va a hablar. Mentadas, un regrésate a tu país. Y no hace mucho, recordemos que Marcelo Bielsa habló en una conferencia sobre el tema de medios de comunicación. ¿Quién tiene la culpa de que la gente esté reaccionando así? ¿Es la educación en casa? ¿Es lo que reciben en la escuela? ¿Es lo que reciben de los medios? Esto decía Bielsa no hace mucho y ahora lo analizamos. Procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Bueno, bienvenidos a Fútbol Picante. Ahí el tema de Marcelo Bielsa. ¿Qué tanto los medios tienen que ver entonces en cómo la gente reacciona? ¿Qué tanto los medios al cuestionar muchos de nosotros o muchos de los medios de forma tajante, severa, hasta maleducada Juan Carlos Osorio, la afición lo copia un poquito? Lo vamos a analizar, por supuesto. Héctor Huerta, bienvenido. ¿Qué lectura le das a todo esto de lo que sucedió con Juan Carlos Osorio allá en el aeropuerto? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que falta de respeto no me parece que sea correcto. Es decir, él hace un trabajo, lo contratan para hacerlo, puede tener buenos, malos resultados, regulares resultados, pero es una persona que merece respeto, como cualquier otra, ¿no? También lo de Bielsa, que es el maestro, digamos, de Osorio, el maestro de Sampaoli, el maestro de esta corriente de las rotaciones, pues también lo que dice Bielsa, en alguna parte tiene razón, pero en otra no. Es decir, los medios tienen intereses, es una generalización inapropiada. Yo digo, todos los entrenadores tienen intereses y lucran con los futbolistas, y no, pues no, es una generalización que no se puede hacer porque uno no tiene elementos de prueba para decir que todos actúan de esa manera, en los medios o como los técnicos, ¿no? Dice, los medios de comunicación pervierten al ser humano. Yo podría decir, los entrenadores todos pervierten al fútbol, a la esencia, al espectáculo. Tampoco. En este medio, como en cualquier otro, el de ellos también, hay gente que enaltece y hay gente que envilece su trabajo. Lo de Diego Reyes también se molestó por el tipo de insultos. Ángel, ¿qué opinas? Hola, hola Héctor. A mí me da pena que cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, exista o se dé. Estamos muy preocupados porque cuando le dicen a un mexicano que se regrese a su país y que no está ahí y quiere trabajar de manera honesta, lo hace.
y nos ofendemos y nos ponemos como locos y decimos eso es una discriminación y no es posible. Pues lo de ayer de lárgate a tu país y groserías y niños, a mí me espanta. Aquí entendemos lo del grito, adultos, por eso, pero igual es el grito de hey, los niños lo hacen, igual van al aeropuerto a hacer bola y a molestar a un hombre. Podemos estar de acuerdo o no con las formas de entrenar, con los resultados o no, de esos niños. Pero eso es culpa de los papás. Claro. Porque yo creo que el papá debe estar de manera educado, debe tener una cultura para saber a quién escucha y a quién no. Por supuesto que los medios tenemos alguna culpa en dar nuestro punto de vista, pero nosotros estamos analizando lo que vemos. No estamos tratando de ofender a nadie, no estamos pidiéndole a Osorio que se regrese al país. Hay de todos los medios también, ¿no, Ángel? Hay de todos los medios. A mí me parece que este hombre vino a tratar de ayudar al fútbol mexicano. Que pueda o no, ese ya es otro tema, otra discusión. Pero que el hombre vino a trabajar. Y a tratar de hacer las cosas bien, está bien, no te gusta. Tiene intenciones auténticas. Tiene intenciones auténticas, pero tratado Héctor ayer como un criminal, hijo, desde que salió de Pasadena, escoltado por policías. La verdad. Se hubiera robado algo y pero no hay delito acá ¿cuántos ladrones no hay en este país a los que hay que perseguir? ¿No? Y sí estamos muy indignados por el técnico de la selección mexicana o por los futbolistas que sí han hecho mal su trabajo. Es un hecho, como todos, pero no estamos o no somos capaces nosotros, desde nuestra trinchera, nada más para terminar esto, Ale, en cambiar a nuestro país. Eso es a mí lo que me avergüenza. Esos que están gritando, ojalá y estuvieran trabajando, ojalá y estuvieran aportándole un granito de arena a este país. Porque somos muy buenos para culpar al presidente, para culpar al entrenador, pero nosotros... Hemos visto el tema deportivo y nos gustaba o queríamos ver este tema, hasta sociólogos, el tema de masas, el tema del grito, el tema de ayer. Y bueno, hemos contactado a Máximo Modonesi, sociólogo, historiador de la UNAM. Máximo, te saludamos con gusto, gracias por tomar la llamada en Fútbol Picante. ¿Qué lectura y por qué podríamos entender lo que ha sucedido ayer en el aeropuerto? ¿Cómo te va? Sí, buenas, ¿cómo van? Muchas gracias por invitarme. Pues, digamos, ese es un acontecimiento puntual, ahí se desbordan las pasiones y eso se traduce en insulto. ¿De quién es la culpa que las pasiones se desborden? Pues evidentemente, Bielsa exagera, pero sin duda hay como ciertas capas de construcción cultural que se dan desde la familia, pasando por la escuela y pasando por los medios de comunicación. O sea, ¿en qué tanto los medios de comunicación están cumpliendo un papel educativo en términos de, sin, digamos, negar la dimensión pasional, tratar de introducir elementos más racionales, analíticos, y están educando en ese sentido? Creo que en los medios hay la tendencia a buscar la noticia, a exasperar a veces ciertas cuestiones como para construir, generar emoción, y a veces, quién sabe qué tanto estén contribuyendo a que el aficionado de fútbol sea, digamos, más analítico, más reflexivo, y que no pase de la euforia del triunfo y de la euforia de la exaltación del técnico nacional al momento, digamos, de su cuestionamiento radical. Sin duda es el responsable y por lo tanto amerita, digamos, estar en el banquillo de los acusados. Ahora el punto es de qué manera se construye ese juicio que sale de los medios y pasa también hacia los sectores populares, que obviamente la masa reacciona además más instintivamente, pero en qué momento también se construyó esa exasperación, ese pasaje de la euforia a la depresión, a la rabia, al enojo, y que tanto los medios están, digamos, trabajando para evitar esa polarización. Máximo, hay mucha violencia hoy en el país, en las calles, en el día a día, y el fútbol, desde luego, no está exento de ello. ¿Por qué se ha trasladado a los estadios? ¿Por qué se ha trasladado a gritar? ¿Por qué se ha trasladado a decir en el estadio yo pagué un boleto, entonces le puedo decir al de al lado, al de enfrente, al de atrás, agarrarme a golpes? Porque vengo a entretenerme, ya pagué por ello. ¿Por qué está sucediendo esto en el día a día, pero sobre todo en el tema deportivo? Yo creo que no podría ser de otra manera, siendo que el fútbol es una expresión cultural y es parte, digamos, de la vida que estamos viviendo en el país. Entonces, se traslada allí porque además el fútbol ocupa un lugar importante en la vida de los mexicanos. Ahí se proyectan aspiraciones, frustraciones, deseos, ambiciones. A veces es una pequeña metáfora de la vida y entonces, de alguna manera, uno traslada ahí a ese terreno. Entonces, eventualmente, a veces se encarna la frustración que le representa una condición laboral, incluso a veces hay esa dimensión del poder. O sea, en el fútbol también hay poder, hay niveles de poder. El entrenador nacional representa, no digo que encarne la figura presidencial, pero de alguna manera hay algunos traslados ahí, algunas imágenes que yo creo que se construyen. Por lo tanto, en el fútbol muchas veces se juegan
Había que analizarlas más a fondo, obviamente, hacer un análisis más fino hasta de psicología social, qué es lo que ocurre ahí, pero sin duda no hay forma de desconectar, no puede ser una oasis feliz el fútbol si en el país vivimos las tensiones, las desigualdades, los problemas que estamos viviendo, la violencia que estamos viviendo. Y muchos más serios, por supuesto. Máximo, un gusto saludarte, Ángel García Toraño. Yo lo he comentado muchas veces, quizá después del presidente de la República, no en este caso, los que han sido presidentes de la República, el hombre más conocido en nuestro país es el entrenador. Todo el mundo sabe quién es Miguel Herrera. Nacional, ¿no? El entrenador de la selección nacional, por supuesto, a eso me refiero. Todo el mundo sabe en este momento quién es Osorio, todos, desde los niños y tal, y no somos capaces de saber quién es a lo mejor el secretario de Gobernación o quién es el secretario de Educación Pública, por poner algunos ejemplos. Pero la pregunta va, Máximo, enfocada hacia, porque lo he escuchado mucho, tenemos el fútbol que nuestro país merece, o sea, de acuerdo a nuestro país, a las condiciones, a la corrupción, a la falta de talento, a la falta de productividad, ¿el fútbol es lo mismo? ¿Es un reflejo fiel de nuestro país, nuestro fútbol? Bueno, pues eso es una pregunta muy difícil, no me atrevería a responder con un sí o con un no. Sin duda hay algo que se refleja ahí, yo creo que algo que se refleja ahí que es muy importante, creo que se entienda y que eso permite incluso una responsabilidad de los medios de comunicación, es que ahí se está proyectando una idea de que el fútbol mexicano y la selección mexicana creció más de lo que realmente hizo. A veces es mi opinión personal. Y de repente se generan expectativas por encima de las posibilidades reales y por lo tanto la frustración y el momento en que se pierde con Jamaica es un drama nacional porque parecería que México está destinado a un crecimiento que lo lleve a ganar el Mundial algún momento, tarde o temprano. Hay una construcción también que se entiende, que genera expectativas, esperanzas, pero al mismo tiempo yo creo que ahí hay como algo que pasa en México, entre los mexicanos, entre nosotros, que tiene que ver con ese desfase entre expectativas y por lo tanto construcción de frustraciones y de malestar. Entonces se nos vende sexenalmente o se nos vende cada 4 años, el Mundial y las elecciones, sigo con ese paralelismo, no expectativas de finalmente vamos a lograr, porque sí nos lo merecemos, porque sí hemos trabajado en esa dirección, y ahí hay un desfase, y ese desfase yo creo que sí genera una tensión emocional que se traslada, digamos, a niveles societales, y que pasa por el fútbol también, repito, es una metáfora de la política y de la vida. Oye, Máximo, te saluda Héctor Huerta, y a ver, previendo escenarios, digamos, este pequeño grupo era tan pequeño que solamente los medios lo hicieron grande, en eso sí hay responsabilidad de los medios. Eran, no sé, 10 personas que gritaban fuera Osorio, fuera Osorio. Sería insignificante, digamos, el hecho en sí de no haber sido por el boom que dieron los medios de comunicación para que se agrandara la situación y que pareciera un clamor general, que no lo fue porque era un pequeñísimo grupo minúsculo, digamos, de una expresión que no sabemos si sea una realidad nacional. Yo te pregunto, ¿esto tiene una posibilidad de riesgo futuro? Que se encolerice la gente, que estas frustraciones mal canalizadas lleven en algún momento a una zona de posible violencia, porque ya también en la vida nacional estamos tan acostumbrados que el gobernador de tal estado se robó 1,000 millones de pesos y que el otro cínicamente lo agarraron en tal lugar y aparece sonriendo, detenido por los policías, escoltado, esposado y con un cinismo bárbaro, riéndose, diciendo, yo voy a pactar políticamente, salgo mañana, no pasa nada. O sea, el mexicano que se ha acostumbrado a esta impunidad, ¿en algún momento puede canalizar estas frustraciones de su vida diaria hacia el fútbol? Pues eso sucede en otras sociedades, digamos, México, deberíamos incluso pensar que ha sucedido poco, o sea, respecto a otros países en donde en el estadio se proyectan una serie de violencias y de una serie de malestares, y es un espacio en donde realmente la cancha, las hinchadas, creo que en México ha sucedido poco. Ahora, evidentemente estamos, digamos, en un proceso en donde estamos acumulando violencia social y esa acumulación, si sigue en esa dirección, inevitablemente se va a expresar todas las dimensiones de la vida, y el fútbol es una dimensión, repito, importante de eso para los mexicanos. Entonces yo no excluiría que eso pudiera trasladarse con mayor fuerza, porque efectivamente son unos pocos que gritan, unos pocos que generan disturbios en los estadios, pero bueno, pues ¿cuál es la tendencia? Esa es la pregunta. Si la tendencia es a que eso se revierta, si las medidas que se están tomando funcionan, o si efectivamente el rumbo que toma el país en ese sentido no ayuda y va inevitablemente a contagiar
un espacio que, desde mi perspectiva, en el caso mexicano, yo conozco bien el caso argentino, el caso italiano, ese tema de la violencia en el fútbol es un tema, digamos, que está muy instalado y que está analizado también, no solo en las coyunturas, está analizado en el mediano largo plazo de los procesos históricos, de lo que significa eso. Máximo, una pregunta, lo del grito, el famoso grito, ya sabes a cuál me refiero. Sí, claro. ¿Por qué no somos capaces de erradicarlo? No es el de Hidalgo, ¿verdad? No. No. ¿Por qué no somos capaces de erradicarlo? Sí, esa es otra pregunta. Yo siento que ahí hay, no sé, se proyectan también estereotipos nacionales. A veces es una forma jocosa, yo siento que es portadora, digamos, de homofobia y yo la condeno absolutamente, pero también hay que pensar qué es lo que se proyecta ahí. Hay también experiencias de gritos de estadios que a veces no se identifican claramente, pero que están llenos de eso. Esa es parte, digamos, de una cultura que no solo se expresa, el grito se expresa todo lo que está detrás de la construcción también de una masculinidad de estadio, de un deporte muy masculino. Habría que analizar toda la dimensión del fútbol como un deporte donde se construyen estereotipos de masculinidad y en donde está el tema de la homosexualidad, que es un tema tabú, y por lo tanto se juega con eso. ¿Cómo no lo logramos resolver? Digo, porque no se resuelve desde mi perspectiva solo en el estadio, en la prohibición, en el momento, digamos, de esa expresión. Hay que trabajar en cómo se construye todo eso y cómo se proyecta todo eso en los estados. Entonces el trabajo es, yo no sé si la reforma educativa que estuvieron impulsando el actual presidente está contemplando eso. O sea, es parte de ahí, contempla la construcción también de una cultura de género, que desde ahí hay que trabajar. ¿Y qué tan cierto es lo de Bielsa de que ahora ya no se educa en la familia ni en la escuela, sino a través de los medios de comunicación? Sí, yo no estoy muy de acuerdo. Yo sí creo que se educa en la familia, en la escuela, y que los medios de comunicación cumplen un papel también, ¿no? Pero no tanto, no tan determinante, ¿no? Sí, no, porque habría que ver qué se entiende por educación. Yo creo que los medios de comunicación construyen opinión y sí tienen un papel educativo. Pero si hablamos de educación, hay programas educativos. O sea, la educación es un proceso complejo que sí pasa mucho por la familia, por la escuela, y no podemos dar el salto a decir que ya eso no ocurre ahí y ocurre en los medios. Ahora, el papel de los medios de comunicación hay que verlo efectivamente en términos de su función educativa, y por lo tanto sí habría que tener mucha claridad y mucho sentido de la responsabilidad en ese sentido. Yo no creo, yo no estigmatizaría a los medios de comunicación en el terreno futbolístico. En el terreno político ya a lo mejor sería otra cosa. Y te lo pregunto a ti porque eres sociólogo, porque los entrenadores opinan ya como si fueran sociólogos también, y en realidad lo que Bielsa quiere decir es que él tiene un gran resentimiento con los medios de comunicación, como muchos entrenadores tienen un gran resentimiento, pero no tiene nada que ver con que sea efectivamente verdad lo que dice, ¿no? Bueno, también tiene una estrategia comunicativa, me parece. Claro, también, lógico. De exacerbar el argumento para colocarlo en el escenario, que es también que es válido. Que se debata, ¿no? Veces, sí, claro. Para que se debata, claro, absolutamente. Máximo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, y qué complejo, porque en lo deportivo no todo es cesar al técnico, y en todo esto del grito y el tema masas y el tema de cómo se comporta la afición en el estadio, tampoco es de prohibirlo y listo, va a desaparecer. Tiene mucho más raíz, hay que ir a ella y veremos quién es el valiente que lo hace. Máximo, fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias. Una cosa que mucho contenido esto, Héctor. Y a mí, ¿sabes con qué me quedo? Si un sociólogo lo ve, si lo ve la mayoría de la gente que empieza a percibirlo, creemos que somos muy buenos para el fútbol y luego nos frustramos, pensamos que podemos ser campeones del mundo, de las confederaciones. Estamos preocupados porque no llegamos con un equipo que a lo mejor no tenía las condiciones para llegar a la final de la Copa Oro. La Copa Oro, ¿pero por qué? Pues no tenemos a lo mejor las condiciones y eso nos espanta y luego por eso nos frustramos y nos enojamos. Me engañaron, me dijeron que iban a ser campeones de la Confederación. No es posible. Esa es una realidad. Ojalá nos ubiquemos. Pero lo dice todo. Dice Máximo tiene razón. Lo sube al debate Bielsa porque los entrenadores siempre necesitan una excusa para digamos que direccionar en otro sentido la responsabilidad real que tienen ellos. Yo lo que sí me gustaría subir al debate ahora es, sí, Osorio tiene su parte de responsabilidad, pero también digo yo, y luego los dueños de equipos que no evalúan, no
califican a sus empleados, no hacen una inspección de su trabajo, no dicen, a ver, Decio de María, ¿tú qué has hecho en 15 cuenta años bancaria, en la federación? Huerta, es lo que les importa. No, pero eso está mal. A No ver, lo tú, sé. ¿te tocó el escándalo de los dopados en la Confederación? Sí, era secretario general, ¿verdad? Sí. Los dopados del que le emboteló la Copa de Oro, también ahí estabas en la Federación, ¿verdad? Sí. También te tocó esto del paro de los árbitros, ¿verdad? Sí, ok. No has sabido controlar la violencia en los estadios, ¿verdad? Sí. Bueno, hacer una evaluación de Bonilla, de Decio, de Cantú, y a ver si a lo mejor estamos en manos de 3 incompetentes, y estos incompetentes están llevando al fútbol a un camino que no tiene un destino final feliz, como estamos viendo que no va a tener esto un destino final feliz. Si ustedes quieren quitar a Osorio, que yo no, ya no sé el tema, no digo, a los directivos, traigan mañana a quien sea, y verán que va a pasar lo mismo. No es el tema nada más de un entrenador. Claro. No es eso. Se puede equivocar, las rotaciones, el improviso. Estamos todos de acuerdo. Pero llegar y decir, este es el culpable, regrésate a tu país, porque acá nosotros somos muy chichos y tenemos el que nos va a llevar al Mundial para ganarlo. A mí, preséntenme. Por eso habríamos diciendo que el deporte, el fútbol, el deporte en general, es un instrumento para atacar, para ver y ver de raíz problemas sociales, pero a veces los genera, no tanto como solución, como tendría muchas veces que ser el deporte. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a Fútbol Picante. Hola Alex, muy bien, muchas gracias. Y como lo dicen, aunque muchas veces o mucha gente esté pidiendo que Juan Carlos Osorio se vaya o se quite como director técnico, no va a ser así. Ya mucha gente ha salido a ratificarlo y decir que hasta después del Mundial no se va a quitar. Y por eso estamos utilizando el hashtag Osorio sigue, para que estén participando con nosotros en @foodpicante y ahí nos manden sus comentarios de cómo va a seguir esta gestión del técnico colombiano. Y por supuesto también que estén participando en la encuesta. ¿Por qué Guillermo Cantú busca defender a Osorio diciendo que se va a quedar por lo que sea? Estas son nuestras 3 opciones que les damos: porque él lo trajo, porque es lo correcto o porque nadie más lo hace o no habría nadie más que lo hiciera. Entonces ahí la pregunta del día para que estén participando con nosotros. Más adelante también tenemos otros temas, estaremos hablando de los nuevos refuerzos que se han dado a conocer por Pachuca. Está el japonés Honda y cómo lo hará, y también el de Pumas, el que se acaba de anunciar, Gastón Silva. Más adelante lo comentamos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.